Bienvenidos a un capítulo más de Frente al Fotógrafo. Este capítulo va a ser un poquito especial por la persona que tengo delante, porque es uno de los fotógrafos de naturaleza referentes de nuestro país. Un fotógrafo que lleva muchos años trabajando, pero no solo aportando imágenes bonitas y atrayentes, sino con una labor de conservación muy importante. Quiero presentaros a todos a Iñaki Relanzón. Hola Iñaki, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de formar parte de tu pequeña comunidad. Para mí es un auténtico placer que estés aquí, porque yo creo que para muchos de los que hemos empezado más tarde en este apasionante mundo, eres un referente, ¿no? Yo creo que las visiones que nos has traído al mundo, ¿no? De tanto de animales como de paisajes, pues yo creo que inspiran un poquito a esa labor que tanto te apasiona, ¿no? Bueno, es cierto que llevo toda mi vida, porque Mm. empecé relativamente a una edad muy temprana, pues como a profesionalizarme, diría que a los 19, 20 años, intentándolo al menos, y llevo toda mi vida en esto. El estar mucho tiempo no significa que seas un personaje consolidado, ni mejor fotógrafo, ni muchísimo menos. Hay grandes fotógrafos, tú lo sabes, que han salido durante la última década y que están haciendo cosas, bueno, impresionantes. Pero yo lo que sí que destaco de mi trayectoria, sin querer faltar a la modestia, al contrario, es cómo he ido cambiando y madurando mi visión sobre la fotografía. O sea, mi visión de la fotografía de naturaleza no tiene nada que ver en absoluto a día de hoy con mis inicios, ¿no? Con hace 25 o 30 años. Y ese camino yo creo que ha sido, bueno, pues muy pausado, con transformaciones muy naturales, transformaciones que me pedía el cuerpo o el espíritu, ¿no? Y estoy aquí porque es lo que he sentido en cada momento y esa misma maduración supongo que es la que ha hecho que me haya podido mantener pues en primera o en segunda línea todo este tiempo, ¿no? Ujú. Yo creo que es importante. Vamos a ir viendo un poquito mientras hablamos parte de tu trabajo para que la gente vea un poquito de lo que estamos hablando y que vean un poco también la variedad de ese trabajo dentro de esa evolución, dentro de esa manera de ver el mundo, porque hoy en día estos fotógrafos que tú decías, ¿no? Que hay grandes fotógrafos en la última década, hay gente que está apareciendo de 3 años para acá haciendo maravillas, quieras que no, es como que nos especializamos un poco, pero en tu caso haces fauna, haces paisaje, haces incluso fotos en cuevas, ¿no? ¿Cómo abarcas, cómo has ido abarcando a lo largo de esa trayectoria esta variedad? Bueno, yo creo que forma parte del carácter, ¿no? Y es una decisión consciente, pero creo que no podía ser de otra manera. Cada uno es como es y yo siempre lo cuento cuando doy cursos o doy charlas, ¿no? Que hay fotógrafos que son verdaderamente especialistas. Por ejemplo, yo hago fotografía submarina, que para mí es una de las más complicadas que hay dentro de lo que es naturaleza. Es terriblemente compleja por el medio en el que te desenvuelves, porque tienes muy poco tiempo, porque tienes límites fisiológicos que pueden comportar peligros graves. Y hay grandes especialistas en nuestro país. Si me permites nombrar a dos personas, tenemos a Marc Casanova y a Jordi Chias, que son grandes fotógrafos subacuáticos, y yo los admiro muchísimo, pero muchas veces con ellos comentándolo de forma divertida, yo sé que fuera del agua no sabrían ni desplegar un trípode, exagerándolo, ¿no? Uh Pero -huh. hasta ese extremo llega su especialización, ¿no? Y a mí lo que me gusta es poder tocar un poquito de todo. Yo, bueno, soy poco constante, me aburro enseguida, entonces de repente me da una temporada por macro, fotografía aérea, y todo esto me permite, sobre todo, que cuando hago grandes proyectos, me refiero pues, a proyectos de varios años, como el de Madagascar, que probablemente es el más conocido, que hice hace pues, una década ya, o Indonesia, etcétera. Cuando hago proyectos de 3, 4 meses sobre el terreno, me permite
dar una visión mucho más rica y mucho más poliédrica de lo que quiero contar, ¿no? De la naturaleza de ese Claro. espacio o de las especies de ese país, y las puedo retratar desde muchos, bueno, desde muchas perspectivas, ¿no? Desde el macro más pequeñito hasta fotos aéreas, subacuáticas, etcétera. Es complicado y es complicado mover tanto material, pero yo me siento mucho más a gusto así, haciendo un poquito de todo y completándolo. Tengo que decir que soy mucho peor fotógrafo en cada una de estas disciplinas que los especialistas, por ejemplo, los dos nombres que te he dado ahora, ¿no? Claro, faltaría más. Yo dedico mucho menos tiempo y mucha menos energía a cada especialidad que alguien que realmente vierta todo su tiempo y energía en hacer una cosa bien, ¿no? Claro, claro. Es que cuando hablamos de fotografía de naturaleza son tantas las disciplinas que ser capaz de destacar en todas o de ser un puntal sería un poco una quimera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que más allá de la calidad de las fotos tiene que trascender un poquito eso que has dicho. Yo creo, has mencionado lo de Madagascar. Yo creo que, bueno, los que te hemos ido siguiendo, Madagascar plantea un poco esa trayectoria que tú has dicho, ¿no? El cómo llegas a un sitio quizás por la variedad de la fauna y flora que hay allí, de los endemismos, y entonces descubres un lugar que está en serio peligro y dices, yo esto no lo puedo obviar, ¿no? Veo que está desapareciendo un paraíso, ¿no? Y poco a poco se está destruyendo, ¿no? Sí, y así Madagascar, digamos, fue un poco la explosión que a mí me hizo darme cuenta que la fotografía conservacionista era allí donde yo quería centrarme y trabajar, ¿no? Y yo siempre cuento que formo parte de un tipo de fotógrafo que tiende mucho hacia el fotoperiodismo y a contar cosas, ¿no? Al storytelling, a dar un mensaje, a que las fotografías no solo son elementos estéticos con una composición y una luz, sino que tienen que contar mucho más en mi caso. Y Madagascar empezó a raíz de mi entrada en la ILCP, que es la Liga Internacional de Fotógrafos Conservacionistas, que es una organización internacional que reúne pues, unos 150 fotógrafos de todo el mundo. Y fue mi proyecto de inicio y se convirtió casi sin querer en el proyecto de mi vida. Hasta ahora no lo he superado y bueno, hay momentos en la vida para todo. Y empezó con un viaje de 3 meses exploratorio, pero acabé volviendo pues casi en una veintena de ocasiones. Todavía voy una vez al año, más o menos, y trabajando para muchísimas entidades conservacionistas, pues Conservation International, que es americana, Darrell, la organización que perteneció a Gerald Darrell, que fundó el famoso naturalista inglés Gerald Darrell y que todavía continúa trabajando. Gerald ya murió Uh -huh. hace bastantes años, pero su organización todavía sigue trabajando sobre el terreno. Pues al final acabé trabajando para todas ellas, ¿no? Y se convirtió en un proyecto a muy, muy largo plazo, durante 7, 8 años y muy, muy intenso. Es importante eso que dices, ¿no? El storytelling. Además, yo creo que nos lleva a todos, yo creo que todo fotógrafo de naturaleza, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Sueña con esos reportajes, ¿no? Tipo National Geographic, en los que no solo nos ponen imágenes bonitas, ¿no? Porque claro, llegar a Madagascar, por ejemplo, ¿no? Y sacar solo una imagen bonita de un baobab, pues no tiene demasiado sentido cuando detrás pues hay, por ejemplo, pues unas comunidades que viven en ese entorno, ¿no? Hay una fauna, hay un todo, ¿verdad? Que yo creo que al fotógrafo que quiere contar todo lo que está pasando allí necesita, ¿no? Porque al final muchas veces, aunque esto nos parezca a nosotros un entorno muy natural, pues al final hay gente viviendo, ¿no? Sí, 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 no, evidentemente. La comunidad malgache es una comunidad, bueno, muy abierta, es muy amigable. Bueno, yo no soy imparcial porque estoy enamorado de Madagascar y su gente, pero el 95% de la superficie de la isla está deforestada. Se ha perdido pues, el 95% de la superficie. Hay muchísimas especies que están en peligro crítico bueno, y la particularidad que tiene, tú ya lo has comentado, es que el 90 y tantos por ciento, un 90 y muy elevado,
de las especies son endémicas, porque es una isla que se separó del continente africano hace millones de años y todos los lemures del planeta, por ejemplo, que hay más de 120 especies, todos los lemures del planeta, absolutamente todos, son endémicos de Madagascar, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Pero cuando yo aterrizo en Madagascar, al cabo de el primer viaje buscas la belleza y buscas los animales más emblemáticos, más simpáticos, etcétera. Pero con el tiempo yo me veo haciendo cosas tan raras como perdiendo, por ejemplo, días y días y días yendo a mercados intentando localizar con mis asistentes, mi conductor, etcétera, intentando localizar algún puesto de algún mercado totalmente en zonas totalmente remotas donde vendan carne ilegal de lémur, por ejemplo, para hacer un reportaje o para contarlo, ¿no? Y me veo durante varios días sin prácticamente sacar la cámara, simplemente recorriendo mercados a la búsqueda de esa historia que yo sé que sucede, porque lo sabemos, pero que claro, que como es algo ilegal, sucede pues muy a escondidas, en la trastienda, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo que contabas del storytelling, pues es eso, ¿no? Es buscar una historia y dedicar mucha energía a contarla más allá de la Claro. estética. Pero yo creo que mi manera de ver, ¿no? La estética de un paisaje o de un animal, ¿no? Bueno, en este caso en un gesto hasta incluso gracioso, ¿no? Que muy vital, yo creo que es interesante porque hace que la gente diga, jo, qué bonito es esto, debemos conservarlo, ¿no? Pero también es importante, ¿verdad? Dar a conocer, pues, esa parte un poco oscura que ocurre en muchos sitios, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Los osos o los tigres en China o cosas así, ¿no? Entonces, claro, pero tiene que ser un poco complicado como fotógrafo, ¿verdad? El, el intentar hacer imágenes atrayentes, ¿no? Que impacten, pero de cosas, digamos, feas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la belleza de lo dramático. Es Mm. una buena reflexión. Yo llevo ya varios años dando charlas y dando incluso talleres sobre fotografía y conservación y a veces es un poquito complicado explicarlo, ¿no? Porque la gente, hay veces que se me acerca la gente y me dice, ¿cómo puedo ser un fotógrafo conservacionista, ¿no? Por un lado hay que implicar emocionalmente al público y eso cómo lo consigues mostrando belleza, ¿no? Mostrando la belleza, creas un vínculo entre el espectador y el sujeto. En este caso vemos una imagen de un lémur sifaka, un sifaka de Berreox, que es en una postura pues, que nos recuerda a una postura humana completamente, ¿no? Eso no sucede mucho con los primates y despierta nuestra simpatía, etcétera, ¿no? Ahí lo que haces es un vínculo emocional, pero luego hay que contar la parte dramática para intentar que el público reaccione y que tome medidas en su propia vida cotidiana, porque tú ahora decías lo que pasa en China y con los Por poner osos un ejemplo, y vamos, los sí. tigres. Sí, sí, por poner un ejemplo. Pero fíjate, esta misma mañana, yo sé que este vídeo no lo vamos a colgar en directo, no pasa nada, pero esta misma mañana, hoy estamos a 12 de noviembre, me parece, ha salido una noticia de que los agentes rurales de la Generalitat de Cataluña, junto con el Seprona de la Guardia Civil, han hecho una macro redada en Cataluña, no decían en qué ciudad de Cataluña, pero han hecho una macro redada y han detenido a una red completa de traficantes de especies en peligro de extinción. Y se veían caparazones de tortuga de Galápagos y utilizaban un sistema de mulas como con el tráfico de drogas, un sistema de mulas, es decir, de pasajeros que llevaban pues anfibios vivos en la maleta, escondidos en dobles fondos, etcétera, y habían incautado miles y miles de ejemplares vivos y muertos de especies en peligro de extinción. Y esto estaba sucediendo no en China o no en la India, Sí, sino en alguna ciudad catalana. O sea, que sí, es sí, un sí. problema que nos atañe a todos y que está más cerca, ¿no? Más cerca de lo que podamos creer a veces, ¿no? Sí, pasa un poquito, ¿no? Como por ejemplo, pues las empresas que se dedican a la cría de bisones, que en teoría, la Comunidad Europea creo que ha puesto como límite 2 años para que desaparezcan, pero en España tenemos todavía unas cuantas, muchas, por desgracia, ¿no? Entonces, sí, lo tenemos más cerca, ¿no? Queremos mirar fuera como que fuera es solo lo malo, pero a veces aquí Sí, también. nos hace sentir más cómodos pensar que los grandes problemas del planeta a nivel ecológico
pasan a miles de kilómetros en la Antártida, el calentamiento global, el deshielo, ¿no? Y que por lo tanto nosotros somos espectadores ajenos y lejanos y Mm. que no podemos hacer nada. Eso nos hace sentir más cómodos con nosotros mismos, pero no es cierto. El hielo de la Antártida se está derritiendo por el calentamiento global que se produce en ciudades Claro. civilizadas en todo el mundo, ¿no? Y de los cuales nosotros formamos parte con nuestro pequeño granito de arena negativo, como A todo mí el siempre, ambiente. siempre me ha llamado mucho la atención, claro, nosotros de repente ponemos el foco, por ejemplo, en Madagascar, ¿no? Que era un poco de lo que, ¿no? Y, y decimos, jo, no, pues que cuiden ese bosque, que no lo pierdan, bueno, que cuiden esos animales, pero ellos, digamos que tienen un problema añadido, ¿no? Que es pues un poco la pobreza y dicen, no, jo, pues si quito estos árboles de aquí, pues puedo cultivar o yo qué sé, ¿no? Entonces, esa gestión creo que me parece complicada, ¿no? Porque a veces ¿cómo le dices a alguien que su prioridad es comer, entre comillas, a decirle, no, no, mira, es que si conservas esto, a la larga te va a venir mejor, ¿no? Mm, sí, es muy complicado. Y yo al final solo soy un comunicador, soy una persona, un fotógrafo, un fotoperiodista que recoge imágenes y redacta ideas y las transmite al público. De esto se encargan organizaciones conservacionistas que llevan muchísimos años sobre el terreno y que ya tienen implicación con las comunidades locales. Déjame que te cuente que Russell Mittermeier, que es el presidente de Conservation International, que es una de las entidades conservacionistas más grandes del planeta, él siempre dice que la última carta para salvar la gran fauna del planeta es el ecoturismo. Mm. Entonces, tú no puedes ir efectivamente a una comunidad local y decirle, oye, no deforestes, deja de comer, deja de plantar arroz porque estás matando lemures. Tú no le puedes decir eso, ¿no? Los tienes que ir implicando, les tienes que dar contrapartidas y el ecoturismo es una manera de enriquecer a esas comunidades locales porque yo creo que la fauna, los lemures, los rinocerontes no son patrimonio de nadie, son patrimonio de todos. Y por lo Mira, eso, tanto, eso me parece muy, muy interesante porque, claro, bueno, tú aparte de todo esto, llevas muchos años haciendo viajes fotográficos, has viajado, bueno, a sitios por todo el mundo y hay gente que dice, no, ojo, es que estáis masificando los sitios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso, no? O sea, es cierto, sí, o sea, es, ahí es, siempre ¿no? es Esa muy doble... complicado. Esta foto es del Valle de la Muerte, el Death Valley en California, es del mes de noviembre pasado, cuando todavía podíamos viajar. Es muy complicado, efectivamente, es muy complicado. Yo creo que es un reto. El turismo se ha democratizado. Bueno, viajar es mucho más barato y mucho más sencillo que hace 30 años. Yo me acuerdo que hace 30 o 40 años, cuando mis padres o mis abuelos cogían un vuelo Claro. intercontinental, era como una hazaña que podías hacer una vez en la vida, ¿no? Y ahí hay un reto, gestionar esto, pero se puede hacer. Se puede hacer, mira, un mal ejemplo es Indonesia. Indonesia tiene un turismo basado en naturaleza muy, muy, muy fuerte, pero lo gestionan fatal. Si algún día vais a ver orangutanes a Borneo, por ejemplo, es una experiencia, más allá de que tener los orangutanes frente a ti es maravilloso, Ujú. son preciosos y es algo, pues sí, no sé si te puse alguna foto de No, estaba orangután. mirando eso, como había estado repasando Sí, tu sí, sí, sí. web, había visto una orangután y estaba buscando, pero era en Sí, la web, luego la pues vemos. el ejemplo de Indonesia es un mal ejemplo porque es un turismo masificado, Ujú. donde el público no respeta, donde los guías no hacen cumplir las normas. Y un ejemplo muy positivo es el de Uganda y Ruanda, por ejemplo, donde ir a ver gorila de montaña, pues es muy caro, muy caro. Esa es la parte negativa, porque convierte ese tipo de turismo en un turismo elitista, que solo va el que se lo puede pagar. Un día de gorila de montaña te puede costar $700, un solo día, pero sin embargo tienes unas normas muy estrictas, grupos muy, muy limitados y es una manera de que una parte de esos beneficios económicos Ujú. reviertan en la misma protección del gorila de montaña, que es una especie Incluso gravemente en las amenazada. poblaciones que Claro, claro, tienen allí, que son las que hay por que, supuesto. digamos, cuidar para que no digan, no, pues mejor Por, mato su, al por gorila. supuesto. Por supuesto. Lo que no me gusta de ese sistema es que el cribaje se haga, bueno, pues a través de la economía, ¿no? Puede haber alguien que su sueño sea ir a ver gorila, pero que no se lo pueda permitir jamás en la vida,
y puede ver a alguien que tenga tanto dinero que sin importarle los gorilas, pues pague esos $800 y en Sí, solo realidad, porque puede hacerlo. claro, Claro, pero realmente el modelo es muy bueno, un turismo súper respetuoso, sí. con normas muy estrictas, etcétera. Sí, yo creo que hay países que lo están haciendo bien. No sé, pues se me ocurre, ¿no? Parece que Costa Rica es un poco el paradigma, ¿no? De ese turismo ecológico o Sí. turismo de naturaleza, vamos a decir, porque no es que, ¿no? La palabra ecología a veces las trastocamos tanto Ujú. que se deforman un poco, ¿no? Pero incluso yo creo que nosotros, por ejemplo, tú llevas muchísimos, bueno, esta no es, pero bueno, me ha venido lo de frío, llevas muchos años, por ejemplo, yendo a Islandia. Pero Ujú. yo creo que se puede llevar a la gente a Islandia, aunque vaya muchísima gente, de ciertas maneras, ¿no? O sea, y sobre todo yo creo que inculcando también, ¿no? Yo me imagino que cuando vas con tu grupo, pues le estás explicando, oye, mira que este tipo de musgo que sale aquí entre la roca, pues no conviene machacarlo porque al final estás ahí en el ecosistema. Puedes hacer la foto sin tener que romperlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un ejemplo, ¿no? Sí, sí, yo creo que es una de las cosas que más me motivan a mí de organizar viajes fotográficos, que mi público al final, mis clientes, mis pasajeros, aparte de aprender fotografía, aparte de conocer gente con sus mismos intereses, etcétera, se llevan, vuelven a casa con una conciencia completamente diferente. Para mí la naturaleza no es un terreno de experimentación fotográfica, no es un escenario que nos regale imágenes bonitas y ya está, donde podamos ir a sacar provecho espiritual o del provecho que sea, o lúdico porque me gusta la fotografía. Para mí es mucho más, y despertar la conciencia y el respeto de de que lo que estás fotografiando es algo único y que está amenazado, etcétera, es un plus que puedo ofrecer en mis viajes. Y yo creo que todos los pasajeros que han viajado conmigo una, dos, tres veces han cambiado para siempre su mentalidad y van a ver para siempre cualquier ave, aunque sea un ave de jardín que no está Sí. amenazada, la van a ver desde una perspectiva mucho más respetuosa, mucho más de admiración, y no simplemente voy a buscar una foto bonita, me la llevo y me da igual lo que pase, ¿no? Yo creo Eso. que ese es un plus muy interesante. Yo doy fe que es así, porque conozco, bueno, pues gente que ha venido conmigo, que ha estado contigo, que repite contigo, y me cuentan eso, ¿no? Y yo creo que es importante. Bueno, o por lo menos yo creo que, que viene en la impronta de cada uno, pero por ejemplo, yo soy muy de contar, o sea, no solo contar fotografías, sino contar mi manera de ver la vida, ¿no? Uh -huh. Y creo que, bueno, que cuando alguien va en un viaje, pues no se trata solo de cazar fotos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino de cazar vivencias, incluso de la unión del propio grupo, y si tú puedes dejar una impronta, un granito de arena de cómo tú ves el mundo, pues yo creo que, bueno, son micro hazañas no de conservación, no quiero poner esa palabra en eso, pero sí de concienciación, ¿no? Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo a veces no puedo decir que la parte docente de enseñar fotografía no sea importante, porque lo es, ¿no? Y de hecho se venden como viajes fotográficos, ¿no? Ese es el título, ¿no? Pero yo a veces bromeando siempre digo que lo que yo realmente vendo son experiencias vitales. Eh, Son experiencias, son momentos en los que a lo mejor incluso no tienes la cámara en la mano, pero que no se te van a olvidar jamás, ¿no? Momentos en los que pones a tus pasajeros en límites en los que jamás habían pensado que podrían estar. Por ejemplo, Yellowstone en invierno a 35 grados bajo cero, por ejemplo, ¿no? O pues eso, ¿no? O rodeados de miles y miles de pingüinos que ignoran que tú estás y que se acercan a 20 centímetros de ti, y que te quedas sin hacer foto porque te quedas parado a ver qué va a hacer el pingüino mirándolo con admiración, ¿no? Y sientes una emoción, y esas vivencias yo creo que son las que realmente marcan, ¿no? Porque la fotografía al final, más allá de que todos seamos, bueno, pues mejores o peores fotógrafos y que sepamos explicar mejor o peor la técnica fotográfica, todo el mundo la puede aprender online, por decir algo, o a Sí, través sí, de sí. libros, ¿no? En cambio, las vivencias que puedas tener en un viaje sobre el terreno y tal, yo creo que son lo que marca la diferencia. Sí, sí, sin duda, sin duda. Luego, bueno, yo creo que las aves dentro de toda esa variedad que tienes, aparte de Madagascar, yo creo que las aves tienen una gran importancia en tu fotografía,
pero cuando me mandaste las fotos me llamó mucho la atención esta imagen, ¿no? Y el hecho de incluir esa parte humana, ¿no? Ahí Esta es, yo diría que es una de mis primeras fotografías conservacionistas de mi vida. Y no te lo dije, pero esta foto, déjame recordar, debe tener 30 años más o menos. Está hecha con una cámara de película, evidentemente, una Brónica, y es formato medio, es una película de diapositiva. Y lo que intentaba contar aquí es una historia que sucede en el sur de Islandia, en las Vestmannaeyjar, en el archipiélago de las Vestmann. Y bueno, esto es un pollo de frailecillo y es una historia que sucede cuando los pollos de frailecillo salen a finales de verano y vuelan hacia el mar para emanciparse y ya no volver a tierra hasta el cabo de 2 años, ya no vuelven. Y lo que les sucede es que muchos de ellos ven las luces de esta población, que es una población, es Heimaey, que es la ciudad más grande de este archipiélago, y muchos de estos pollos mueren porque caen en las calles, los atropellan los coches, chocan contra paredes, se los comen los gatos. Entonces, durante esas noches de verano, los niños tienen un permiso especial para ir rescatando pollos de frailecillo durante la noche por las calles y por la mañana los liberan en la playa tras susurrarles unas palabras mágicas al oído, ¿no? Pero esa es la historia que hay qué ahí. chulo, sí. En realidad, esto de lo que habla es de la contaminación lumínica, ¿no? Esta imagen lo que refleja es pues, un pollo que sale de su nido y se encuentra pues, una ciudad que lo desorienta, ¿no? Y es una foto que resume muy bien lo que es la contaminación lumínica. Y esta foto fue publicada en la revista Audubon, que es una revista americana muy importante, a doble página, en un artículo que trataba sobre eso, sobre la contaminación lumínica, ¿no? Y es una foto bueno, pues que explica en una imagen, en una sola imagen, explica pues este problema de Sí, pero contaminación. mira qué importante porque yo no conocía esta historia en concreto bueno, he ido a Islandia varias veces y yo estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo o ha ido o quiere ir, ¿no? Porque parece como que es un hito fotográfico. Bueno, de hecho, a mí me lo parece porque es tan marciano todo, es tan diferente, Sí, pero creo que es importante, y por ejemplo, el hecho de que ahora la gente que nos esté viendo descubra esto, pues ya es otro puntito más, ¿no? Dices, joder, es que no todo es, no todo es no todos son maravilloso. cascadas, ¿no? No todos son, Eso es, no eso es. todos son paisajes perfectos, ¿no? Que parece que estén diseñados para los fotógrafos, ¿no? Que también Claro. Islandia es eso, ¿no? Pero sí, a la que rascas un poquito y buscas, te vas encontrando historias muy interesantes que contar. Luego, tú has viajado mucho, ¿no? Estamos hablando de los problemas que hay fuera, pero en nuestro entorno, ¿verdad? Tenemos también auténticos paraísos, me parece a mí, que también luego tienen sus problemas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, la población, la presión humana sobre el medio natural es global, está en todas partes. En algunas zonas se manifiesta de una manera más directa porque, bueno, pues eso, ¿no? Porque la población depreda o deforesta directamente porque no tiene otra manera de subsistir, pero en una civilización, en una sociedad civilizada como la nuestra, de superconsumo, de producción de residuos, de emisión de gases contaminantes, etcétera, eh, parece que sea más diluido, ¿no? Que nosotros no estemos Mm. contribuyendo a estos problemas, pero sí, estamos contribuyendo y el problema es que como a lo mejor no nos parece tan evidente que seamos parte del problema, entonces no nos automotivamos a ser parte de la solución, ¿no? Bueno, pues el cambio climático, por ejemplo, hace que en España las zonas desérticas vayan a aumentar de forma muy preocupante en las próximas décadas, por ejemplo, ¿no? Tenemos el problema de atropello del lince ibérico, que es el felino más amenazado del planeta, mucho más que el leopardo de las nieves, mucho más que el tigre de Bengala, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Sí. Siempre ponemos el tigre de Bengala o el leopardo de las nieves como una especie emblemática de la extinción, que lo son, pero el más amenazado del planeta es nuestro lince ibérico. Y hay una carretera concreta donde se producen atropellos pues cada 15 días. Y un atropello de un lince significa estar matando al 0,5% de la población mundial de esa especie. O sea, porque solo hay 400 o 500 en todo el Sí, planeta, sí. ¿no? Sí, y eso que, Así bueno, que, que ha habido
ha habido una serie de acciones que han posibilitado que el número de ejemplares haya crecido, Sí, 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 sí. pero con ese esfuerzo además que se ha hecho, el permitir que suceda eso parece como un, no sé, Sí, un sí, sí. absurdo, ¿no? Sí, sí, la población de linces ha sufrido una mejora espectacular en los últimos 20 años. Quedaban, no me acuerdo cuántos quedaban, creo que eran 70 o 60, o Mm. sea, estaba al borde de la extinción y ahora estamos 500, 600, no recuerdo los últimos números, ¿eh? Pero aún así, claro, hay un esfuerzo y una inversión económica bestial como para permitir que en una carretera se produzcan atropellos de forma recurrente, o sea, Sí, además que cada pocas semanas, ¿no? es una cosa que solo hay que tomar la determinación. Porque no sé, por Claro. ejemplo, en Bilbao, en el centro urbano hay un montón de calles que se han puesto a 30 kilómetros. Y de Ujú. hecho están mirando para bajarlas a 20 kilómetros. Pues si eso se puede hacer en una gran ciudad, yo creo que debería poderse hacer en un sitio así. No, no. Oye, pues en vez de ir a 50 tenéis que ir a 20. Y si tardáis un poco más, pues tardáis un poco Sí, más. Vamos. sí, 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 sí. Sí, sí, poco a Yo, poco, esperemos. yo, de hecho, mira, bueno, es muy típico, ¿no? Que vas por una pista y salen los pajarillos, ¿no? Entonces, tú normalmente vas a una velocidad adecuada para que les dé tiempo a levantar, ¿no? Pero claro, yo antes me metía por esas pistas con el coche que tenía, que era un Ford Fiesta, y el hombre, pues el coche aguantaba como podía, pero veía salir los pajarillos. Y justo cuando cambié de coche, era un coche más alto, es un sub, y claro, el problema fue que yo iba a la misma velocidad y el primer viaje que hice, pues lo primero que pasó es que levantó el vuelo un pajarillo y no le dio tiempo a alzar Ujú. el vuelo, ¿no? Entonces, lo que tocó desde entonces automáticamente es Tienes que adecuar. ir más despacio, no hay otra solución. Ujú. Muy bien. Esta imagen es de las últimas que he podido hacer este otoño. Ha sido una pena porque era un otoño muy, muy bonito. Mm. Y, y bueno, estuve dando un taller en Ordesa donde coincidí contigo. Coincidimos, Y sí, allí sí. fue donde me propusiste formar parte de lo que estamos haciendo hoy. Y esto es, pues eso, uno de los cañones del Parque Nacional de Ordesa. Es un lugar al que supongo que tú lo sabes, vuelvo siempre porque es que es inacabable y siempre encuentras cosas nuevas. Y este año estaba realmente precioso, precioso. Sí, es curioso porque ha habido varios años que había estado bastante mal, ¿no? Pues al final el estrés hídrico que tienen los árboles de varios años de sequía, pues nos dejaban otoños muy, muy feuchos, aunque sean menos de los problemas, pero el año pasado y este han estado Mm. muy bien. Lo que pasa que, bueno, este año pues no lo hemos podido disfrutar Es una tanto, ¿no? pena, sí. Pero Sí, sí, esto, bueno, yo creo que forma parte también, forma parte de la gracia de fotografiar la naturaleza, ¿no? Que nadie se crea que en un día vas a llegar a Ordesa y vas a encontrar el otoño más perfecto de la vida y te vas a llevar una foto digna de enmarcarla a 4 metros por 3 metros porque la habías visto en internet y pensabas que sería tal y como la has visto, ¿no? A lo mejor la foto que tú has visto en internet, en Instagram o donde sea, es de un fotógrafo que lleva trabajando en ese lugar 20 años y es su mejor foto. Entonces, yo creo que la gracia es un poco el no poder predecir y el que nunca sea igual un paisaje, ¿no? Que un año el otoño sea muy, muy flojito, que otro año el otoño vaya más tarde o más adelantado y que por mucho que vuelvas a un lugar, siempre, siempre encuentres imágenes nuevas. Eso yo creo que es algo que tiene mucha gracia en la fotografía de naturaleza y que en otras disciplinas, como fotografía de estudio, donde tú controlas todos los elementos, la luz, etcétera, sí. tú puedes recrear una misma situación tantas veces como quieras, ¿no? Y en la naturaleza La no es así. naturaleza no. Puedes ir Bueno, 1000 veces a un mismo quizás por sitio ejemplo, aquí es todo más controlable porque no hay otra luz que la que tú aportes, pero sí es cierto eso, ¿no? Que a mí, de hecho, es lo que me gusta, ¿no? Y es una de las cosas que hoy en día con el tema del procesado, ¿no? Por ejemplo, hace poco ha salido que en Photoshop puedes cambiar el cielo, ¿no? Sí, Sin sí. problemas. Y digo, joder, pues no sé, o sea, la vivencia de haber estado en un sitio y encontrarte, por ejemplo, con una aurora, no sé, es que no es comparable con luego pegarla en Photoshop, No, ¿no? Se claro, me escapa de no tiene. totalmente. Yo creo que son cosas distintas. Sí, sí. Yo siempre, yo siempre cuento bueno, para mí la fotografía de naturaleza es la fotografía que tú capturas en la fotografía, en el, bueno, en el campo, la Mm. capturas
y luego con un mínimo de procesado la acabas, ¿no? Para mí eso es fotografía de naturaleza. Luego hay otro tipo de fotografía que es más artística, donde tú puedes hacer procesos mucho más complejos Mm, y que no es una fotografía que sea ni mala, ni buena, ni esté prohibida, claro. pero es una cosa distinta. Y yo admiro muchísimo a grandes fotógrafos bueno, que recrean universos que no existen, ¿no? Que lo recrean a través de su creatividad Mm, bueno, me viene a mente el trabajo de Annie Leibovitz, ¿no? La fotógrafa de celebrities de Hollywood, ¿no? Que tiene fotos de personajes como si fueran en mitad de un cuento de hadas, con una sí, atmósfera sí, sí. completamente recreada, y son obras de arte. Mm, Pero no son fotografías no son documentos reales, son mm. otra cosa distinta, Sí, pero completamente. por ejemplo, la belleza y la plasticidad de esta imagen, siendo un momento que está ahí y sumado a la vivencia de haber estado allí viviéndolo, yo creo que es, bueno, por lo mí, a mí me parece que es lo más gratificante, ¿no? El decir, "Buah, mira lo que Pues he mira, vivido y sí, encima lo he conseguido, ¿no?" O sea, es cierto, pero déjame que te cuente algo sobre esta imagen, si me dejas. ujú, Fíjate, aquí todo el mundo, lo primero que vemos, porque pues yo creo que esta foto resume muy bien el espíritu de mi trabajo actual, ¿no? En esta foto vemos, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Una luz bonita, la puesta de sol, el Oryx que se te pone bien de perfil con sus cuernos, todo muy perfecto, la luz. ¿No? Y yo la capto y la muestro, ¿no? Y la gente verá una foto bonita. Vamos a ujú, dejarlo ahí, una foto bonita. Bien, esta foto tiene una historia detrás mucho más interesante para mí, que es donde yo quiero poner mi acento. Yo no me quiero quedar en lo bonito, yo quiero poner el acento en otra cosa. Este Oryx no es un Oryx africano, es un Oryx de Arabia, es una ajá, especie completamente distinta, y el Oryx de Arabia en los años 80 estuvo a punto de extinguirse. De hecho, llegó a la categoría marcada por la IUCN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, llegó a la categoría después de en peligro crítico de extinción, hay una categoría que es extinto en libertad. Eso significa mm, que en libertad ya no queda ningún ejemplar, pero que todavía te quedan algunos ejemplares vivos en zoológicos del mundo. Después de esta categoría viene la categoría de extinto, que ya no te queda ninguno. Bien, pues este Oryx de Arabia llegó a la categoría de de extinto en libertad. Y a través de programas de cría en cautividad de esos ejemplares que quedaban en zoológicos, consiguieron bueno, pues criar unos cuantos cientos en cautividad, liberarlos y actualmente es posible ver Oryx de Arabia en libertad porque vuelven a ver, no muchísimos, pero vuelven a ver unos cuantos cientos de ejemplares. Así que este animal que vemos aquí es un animal que ha vuelto del borde de la extinción y se ha recuperado en parte. Y ese mensaje para mí le da mucha más gracia a esta foto, que sin no duda. es simplemente una foto bonita. Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Además, yo creo que es muy, muy interesante eso, ¿no? O sea, el poder, ese pie de foto, ¿no? Para el fotógrafo de naturaleza, poder poner ese acento que has comentado, ¿no? Porque no solo está la belleza, pero si juntamos las dos cosas, yo creo que, claro, va sumando, ¿no? Va sumando. Sí. Hay una foto tuya, por ejemplo, ¿no? Que estuvo yo creo que esta es la que fue portada de la revista Sí, iPhone, sí, ¿no? correcto. Es, La portada, sí, hace añitos ya, hace hace unos años. añitos, sí. Pero que tiene Sí, una estética indudable, ¿no? Además, bueno, cuando aquello, joder, estas imágenes aéreas eran bastante más difíciles de conseguir que sí, hoy en día, ¿no? sí. No habían Con, drones, no habían con drones. los drones, ¿no? Sí, Pero aparte de la belleza, claro, este entorno sí, de corales, de brutalidad, de belleza, de vida, sí. eh, Sí, es... la foto anterior es la gran barrera de coral australiana, que es una barrera, es, bueno, es un ecosistema que está muriendo debido al cambio climático. Eh, el cambio climático produce una acidificación de los océanos y las comunidades de coral mueren, así que, aunque la foto es preciosa, a mí me sigue gustando,
pero la barrera de coral australiana tiene mucho menos vida de la que tenía antes. Y la siguiente foto que has puesto es un coral en buen estado. Esto es Indonesia. Fíjate qué cantidad. Aquí yo siempre les digo a los espectadores, ¿qué os transmite esta foto? ¿No? O sea, dime palabras que te vengan a la mente así de forma rápida, ¿no? Es Y a vida, mí, es exuberancia, es sí, vitalidad. vida, color, ¿no? Vida, Mm, variedad, sí, sí. Eso es pecera, ¿no? Estos son conceptos que te vienen así de forma inmediata a la mente cuando ves esta foto. Pero a pocos kilómetros de este archipiélago había la siguiente foto, correcto, es esta de aquí, que es, repito, a pocos kilómetros. Esto es también un arrecife de coral, pero donde los pescadores de las comunidades locales habían estado pescando durante décadas con explosivos. Y esto es lo que queda del arrecife de coral original. Es un campo de muerte. Es un campo de muerte al que le costará décadas recuperarse si es que lo consigue. No hay ni mm. un pez. No hay, estos son estructuras calcáreas de corales muertos. Así que fíjate en lo que estamos convirtiendo la foto anterior debido, pues en este caso, a una Claro. comunidad que ha decidido pescar durante décadas con explosivos y que a día de hoy, en el siglo XXI, se ha dado cuenta de que, bueno, de que ellos mismos han acabado con su recurso, ¿no? Y ahora están volviendo a prácticas de pesca sostenible porque se han dado cuenta de que lo que llevaban practicando durante muchísimos años ha hecho bueno, pues que mataran su propio recurso de vida. Sí, porque es que, claro, ya no es solo los peces, es lo que da sustento a los peces. O Claro, sea, los peces correcto. están ahí porque tienen toda Exact, este vergel ahí exactamente. Si matas todos los corales, si rompes las estructuras, la cadena se rompe y ya no hay ni coral, ni hay peces, ni hay esponjas, ni hay nada, ni depredadores. O un sea, poquito es, también, pues un poco el problema en el Mediterráneo a veces con la posidonia, ¿no? Y sí, incluso los barcos de recreo con las anclas y demás. sí, correcto. Y la eh, sobrepesca, otro problema importante. Sí, sí, claro. sí, es curioso porque eh, no sé, me viene a la cabeza, porque es muy cercano, es un problema muy nuestro, la pesca del atún rojo en el Ujú. Mediterráneo. A veces, claro, justo en la época en la que están apareándose o criando, que hacen esos círculos y no sé, vamos, es como la caza del bisonte en Estados Unidos. O sea, Sí, si no hacen nada, pues van a acabar con todo directamente. sí, y hay cuotas pesqueras y hay, bueno, y hay muchos intereses Mm. políticos, industriales, ¿no? De grandes lobbies. Es complicado gestionar, o sea, cualquier pequeño avance que podamos hacer es un gran triunfo y requiere de un esfuerzo titánico. Mm. Bueno, voy a poner tres imágenes así poco seguidas para que hablemos, aunque luego hablemos de la especie, ¿no? Eso, tres imágenes que yo creo que refieren mucho. Estamos hablando de esa que está, ese pequeño animalito ahí, este momento exuberante de la naturaleza y este gran paisaje que creo que hacen un poco referencia de toda esa variedad que hemos ido viendo. El que el fotógrafo de naturaleza puede plasmar la grandeza de esos grandes paisajes, pero que a veces pequeños protagonistas como este, ¿verdad? Pueden Pues fíjate, ser esta foto es importantísimos. la más difícil de las tres, es esta. La verdad es que costó mucho. Este, además, es mi último proyecto. Es un proyecto en el que he estado trabajando 3 años, contratado por un proyecto LIFE europeo para proteger a este tritón. Esto es un tritón del Montseny. El Montseny es una montaña que tenemos en la provincia de Barcelona. Es una montaña que está relativamente cerca de la ciudad, a unos 60 kilómetros aproximadamente. Es un parque natural, tiene 1.700, 1.800 metros en sus partes altas. Y este tritón se creía que era tritón pirenaico, que está en todos los Pirineos, pero hace, en 2005 creo que fue, los expertos determinaron que se trataba de una especie completamente diferente y que solo vivía en unos pequeños riachuelos del Montseny. Con lo cual, aquella especie que en principio ocupaba todos los Pirineos, al determinarse que era una especie diferente completamente, pasó a ser una especie gravísimamente amenazada. Es critical endangered, es en peligro crítico de extinción. Está catalogada porque hay muy pocos, porque antes pertenecía a una especie que tenía una distribución muy amplia y ahora no, ahora solamente viven esos riachuelos.
Así que yo he estado trabajando contratado por el proyecto LIFE, que lo lideran varias administraciones, Generalitat de Cataluña, Universidad de Barcelona, Zoo de Barcelona, Diputación de Barcelona, bueno, son 4 creo, que trabajan en su conservación, trabajan en la restauración de sus ríos, trabajan haciendo un programa de cría en cautividad en diferentes instalaciones donde tienen acuarios para criar a este tritón y luego liberarlo. Y bueno, y esta es, es la foto que culmina este proyecto en el que he estado trabajando con científicos y con gestores durante 3 años para mostrar a esta criatura, que a lo mejor no es un tritón muy bonito estéticamente, no tiene colores muy vivos ni nada, pero es el último vertebrado que se ha descubierto en la península ibérica, y además está en peligro crítico de extinción, o sea que es una cosa única, ¿no? La verdad que tiene que ser, o sea, es tu último proyecto, pero además tiene que ser una especie como de, no de culmen, porque eso significaría como que ya no hay nada más, pero sí que tiene que ser como muy, muy especial porque se junta la pasión por la fotografía, la conservación, pero es que luego encima es en tu entorno, en tu casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Sí, poder aportar algo y encima algo tuyo, o sea, o cercano, sí. aunque todo lo demás sea cercano, pero esto es como más de ahí, ¿no? Más Fíjate, tuyo. esta es la única especie endémica de Cataluña, la única especie de vertebrado endémica de Cataluña. O sea, Ujú, cualquier otro vertebrado, cualquier otra ave, mamífero, lo puedes encontrar en Cataluña y en otras zonas, ujú. en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en donde sea, en Andalucía. Y esta es la única especie de vertebrado que únicamente vive en Cataluña. Bueno, eso le da un poquito más de importancia simbólica si tú quieres, pero el Ujú. bicho en sí es un bicho muy interesante. Muy interesante, muy interesante. La verdad que a veces hay que poner el foco en estos animales pequeños. Parece que la conservación solo tienen que ser los grandes felinos y tal, pero es muy importante. Mira, aquí en el Gorbea hay una zona donde hay bastantes, bueno, hay salamandras, tritón alpino y había una especie de embalse donde se recogía el agua y luego hay como unas acequias. Entonces, cuando llevan mucho agua es muy fácil que caigan ahí, lleguen al embalse este y no tenían ninguna vía de escapatoria. Entonces terminaban muriendo de hambre, ¿no? No podían Claro. alimentarse, no podían salir. Y nos costó mucho, mucho, mucho hasta que la Diputación creó una especie de rampas en las que creemos que algunos se salva. Todavía cuando vamos allí recogemos unos cuantos, pero bueno, la cosa ha mejorado bastante. O sea que hay que poner el foco también en... Sí, y en pequeñas acciones, es lo que decíamos antes. Esto que tú has dicho ahora es algo que puede, ya sé que todo el mundo no tiene piscina en casa, pero probablemente haya alguno de los que nos está escuchando, algún oyente o espectador de los que nos esté viendo. A lo mejor hay alguien que vive en una zona rural y tienen piscina o tienen balsa. Pues es muy importante poner una pequeña rampita de madera o lo que sea porque incluso puede salvar a rapaces, búho real, se han dado casos, Mira, que han caído en una piscina para beber agua y luego han muerto ahogados. Y es tan sencillo como poner una pequeña madera para que ellos puedan salir por su propio pie. Es tan sencillo como eso. qué bueno, qué bueno. Pues mira, seguro que alguno toma nota. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos hecho un repaso bastante interesante. Por las fotos eran un poco la excusa para que la gente muestre. Además, yo creo que es una cosa interesante porque nosotros al final, digamos que los protagonistas tampoco tienen por qué ser las fotografías, sino las fotografías pueden ser un gran vehículo comunicador y a veces más que mostrar cosas mostramos o transmitimos emociones o pasiones, ¿no? Sí, yo creo que al final los fotógrafos estamos hechos de nuestras propias vivencias, de nuestras propias aventuras y bueno, y yo creo que eso es lo que enriquece mucho. Y a mí me encanta hablar de estas historias que hay detrás de cada una de las imágenes, ¿no? Porque yo creo que es lo que hace una imagen única, ¿no? Los matices, hablar del sujeto, de la fauna. Yo creo que esto es lo que hace a esa foto convertirla en algo mucho más emocional. Sin duda, sin duda. Déjame que muestre a la gente por si quiere, pues bueno, profundizar un poco más. Yo estoy seguro que el 90% de los que nos están viendo conocen tu trabajo, pero que no tengan miedo en entrar en la web, que vean estas series por ejemplo, ¿no? Pues lo de Madagascar, ¿no?
todos los trabajos, los libros que tienes. Algunos son libros de autor, por decirlo de alguna manera, pero también hay libros un poco más, bueno, más didácticos, ¿no? Este de Ujú. fotografía y naturaleza, yo creo que es bastante interesante, aunque es en plan didáctico, pero es Sí, una sí, por supuesto. fotografía y vas explicando de cada fotografía, pues, cómo se hizo la técnica, la composición, cuál era el motivo. Entonces yo creo que, bueno, que pueden echar ahí un ojo, hay bastante material, ¿no? Y bueno, un poquito lo que hablábamos, los viajes fotográficos, aunque ahora estamos en una situación un poco extraña, pero que lean un poquito lo de la esencia, que es un poco lo que hemos estado hablando, y un poquito el sello ético, que bueno, es una cosa que yo creo que es importante, ¿no? El poder que la gente disfrute de la fotografía, de la fotografía de naturaleza, que se puede ir a sitios, pero que hay que aprender de ello, ¿no? No sé si queda un poquito así. Sí, sí, está perfectamente bien explicado. Y bueno, luego pues está también el mundo este de las redes, de Instagram, ¿verdad? Donde, bueno, pues es una manera sencilla para la gente de ir viendo todo lo que vamos subiendo, ¿no? El poder encontrar, pues eso, esta foto con el Martín Pescador, conseguir que se quede quieto, ¿no? Para poder hacer esa larga exposición tiene su aquel, ¿eh? Y bueno, un poquito van a poder ver, pues, sobre toda la variedad y la calidad, sin duda. O sea que, mira, aquí estaba la del libro que hemos estado hablando. La luz, qué bonita, ¿eh? Cuando se juega con la luz y se consiguen este tipo de cosas. La verdad que nos da vida la luz. Hay que estar ahí y dejar que la naturaleza te sorprenda también. Sí, eso es, eso es. Yo, mira, la primera vez que fui a Islandia, una chica me dijo, ¿no? Claro, yo le iba contando, digo, va, pues quiero ir a tal sitio, quiero ir a tal otro, tal. Y me dijo, acuérdate de respirar. Y ha sido el mejor consejo que me dieron y ahora lo pongo siempre en práctica, incluso lo intento transmitir, ¿no? Deja que no te vuelvas loco, el sitio te puede abrumar o el momento. Tú respira, disfrútalo y las fotos ya saldrán. Bueno, Iñaki, pues no sé, ha sido una auténtica gozada. Yo creo que va a resultar muy interesante a todos los que lo vean. Para mí ha resultado. Hace una charla muy amistosa y muy natural. Muy bien, muy bien. Bueno, esa es un poquito la idea, que no todo es, a veces parecen las cosas como muy formales y que no, o sea, que la fotografía es pasión y es gente detrás de las imágenes y que es muy importante a veces lo que hay detrás de las imágenes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y nada, nos vemos pronto por ahí en cuanto nos Seguro, dejen cuando salir. podamos salir. Un placer. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti.